Buenos días, chiquillos. Hola, hola, buenos días. Vamos a Ah, comenzar. profe, ¿cómo está? Aló, Buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos, señoritas. Benja, despierta, hombre. Estoy despierto. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Vamos a dar un par de segundos porque hay muy pocos que lleguen los demás para conectarnos. ¿Qué pasa con el resto del curso? Hay muy pocos, hay muy pocos. Hola, hola. Vamos a ver qué pasa con el resto del curso. Ya, vamos. Uf. Vamos a partirnos porque no pasa nada. No pasa nada, nada. Ya. No hay más personas, vamos a comenzar con los que están solamente. Vamos a ver al tiro lo que es lo que nos corresponde a la actividad del día de hoy. Estamos en mes de octubre, portafolio número 8, así que nos correspondería ver lo que es la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, página 102, 103. Página 102, 103. 102, acá está. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Página 102, 103, donde acá abajo están las preguntas. Vamos a trabajar con la primera pregunta solamente, nada más, ¿ya? Vamos a trabajar con la pregunta número 1 de la página 103 que dice, ¿qué relaciones se pueden establecer entre la Primera Guerra Mundial y el imperialismo? Fundamento. Nosotros ya vimos lo que se trata el imperialismo, ya vimos que era este periodo de la historia en donde las grandes potencias europeas después de la Revolución Industrial se vieron tan favorecidas en un sistema económico y en un avance tecnológico que quisieron expandir su territorio más allá de su propia frontera, aprovechando su estabilidad económica y su poderío tanto militar, económico y de población. Vimos las principales grandes causas de este imperialismo en que en Europa ya se había logrado mejorar principalmente la salud, había un superávit de personas en las cuales, obviamente, como en la primera gran colonización que hubo con el descubrimiento de América, muchos se fueron a otros lados a buscar mejoras, a buscar una mejor alternativa, un mejor lugar donde vivir o inventar un negocio nuevo. Pero esto produjo que ocurriera a nivel mundial y principalmente en europeo, en las rencillas y peleas que habían antes de este gran auge económico. No cabe, hay que recordar que Europa, desde la Edad Media hasta
la edad contemporánea, pasando por la Edad Media, contemporánea, después el siglo XX, bueno, y hoy en día el siglo XXI, Europa siempre ha estado en guerra. La primera guerra fue la guerra de los 5 años, la guerra de los 30 años, 50 y la de los 100. Se le denominan así por la cantidad de tiempo que duró la guerra. ¿Por qué? Porque eran rencillas que ocurrían dentro de estos mismos países que se estaban estableciendo o recién se estaban unificando. Y vamos a ver, para contestar la primera pregunta, hay que ver los recursos que están aquí de recurso 1, que dice potencias rivales, la paz armada, los nacionalismos y el conflicto en los Balcanes, y obviamente de allí, ¿qué relación se puede establecer por la Primera Guerra Mundial y el imperialismo en este afán de querer dominar y conquistar más territorio en el mundo? Así que ahora vamos a ver el inicio y las causas del porqué de la Primera Guerra Mundial, y de ahí vamos a pasar a la clase. Dejen ver si se compartió bien el audio. Sí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización, y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado la Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro.
Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Aquí a grandes rasgos vimos un poquito lo que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuál fue la causa de esta gran guerra, que obviamente tiene que ver mucho con el imperialismo, tiene que ver mucho con el tema de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? la expansión económica y rencillas que estos países tenían desde antes. Vamos a ver aquí el último y de ahí pasamos de lleno a lo que es el desarrollo de la... ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles fueron esas causas? Bueno, primero debemos recordar que la Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre el año 1914 y 1918 que enfrentó a dos grandes bloques. Por un lado la Triple Alianza y por el otro lado la Triple Entente. También decir que la guerra se inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado por una revolución socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos. Tienen que recordar que después de la Primera Guerra Mundial hubo nuevamente una reubicación y un cambio geográfico en toda Europa. Pero también, como habla acá, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial debido a que estaba viviendo su propia revolución interna, en la cual después aparece la Unión Soviética y aparece el comunismo como nueva ideología. Dicho esto, iniciemos con las causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, comenzando con las causas políticas, es decir, con el auge del nacionalismo, las causas económicas con la expansión del imperialismo europeo, las causas militares con el avance de la industria armamentística, también las causas diplomáticas con el sistema de alianzas y la causa detonante con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Pero veamos cada una de estas causas, comenzando con las causas políticas. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que no es muy tarde. En OpenAI... Bueno, primero decir que en el siglo XIX el nacionalismo se afianzó en el continente europeo. Este se expresó en sentimientos exaltados de pertenencia a un pueblo con cultura y geografía propia. Hay que decir que la ideología nacionalista enaltece la idea de que cada pueblo tiene un destino y que por este destino se debe luchar. Dicho esto, es que así los países europeos se preocuparon de defender sus intereses a toda costa. También alentaron a la creación de símbolos y la protección de lo que consideraban propio. Y por último decir es que todo este contexto, esta situación, en algunos casos llevó al menosprecio de otras naciones y se gestó entonces una rivalidad maliciosa. Continuemos hablando un poco más sobre estas causas de la Primera Guerra Mundial, en este caso hablar sobre sus causas económicas. Bueno, primero decir que entre el año 1860 y 1914 aconteció la Segunda Revolución Industrial y los países europeos tuvieron que competir en dos frentes. ¿Y por qué competían estos frentes o qué necesitaban? Por una parte, necesitaban dominar más territorios para vender sus productos en condiciones ventajosas y por otra parte, requirieron de colonias para poder explotar recursos naturales en otros continentes a bajo costo.
Y otro dato a resaltar es que así los países europeos se disputaron el dominio del continente africano en 1885. Eso promovió la hostilidad que sintió Alemania hacia Francia e Inglaterra, que en el reparto de África pasaron a dominar extensos territorios, un factor que facilitaba su desarrollo comercial y aumentaba su influencia geopolítica. Pero continuemos hablando un poco más sobre estas causas de la Primera Guerra Mundial, en este caso hablar sobre sus causas militares. Primero decir que a partir de la Segunda Revolución Industrial hubo innovaciones que impulsaron la creación de armas cada vez más letales. Entonces aparecieron los barcos acorazados, los tanques blindados, submarinos, ametralladoras y hasta armas bioquímicas. Esto fomentó la desconfianza entre naciones europeas y comenzaron a invertir cada vez más dinero en su defensa y en la protección de sus colonias. Sigamos hablando un poco más sobre estas causas de la Primera Guerra Mundial y en este caso hablar sobre las causas diplomáticas. Bueno, decir que los países europeos no querían que sus rivales se hicieran muy fuertes. Por esa razón, algunas naciones se aliaron para hacer contrapeso a otros países vistos como adversarios. Entre las alianzas más importantes tenemos las que veremos a continuación. Por un lado, la Triple Entente, formado por Francia, Gran Bretaña y Rusia, que consistió en acuerdos diplomáticos que pretendían disminuir el poder que Alemania había venido ganando desde su unificación a finales del siglo XIX. Y por el otro bando nos encontramos con la Triple Alianza, formada en el año 1882. Se formó con el fin de defender los intereses de los países del centro de Europa. Eran miembros el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Alemania y Austria continuaron siendo aliados en la Primera Guerra Mundial. En lo que respecta a Italia, salió de esa alianza en el año 1915 y pasó a integrar y a apoyar las fuerzas de la Entente. Y por último decir y agregar respecto a estas causas diplomáticas es que las alianzas diplomáticas y militares crecieron la sospecha y el recelo entre las naciones. Al estallar la Gran Guerra, numerosos países respondieron a estos pactos y se vieron envueltos en conflictos que tomó proporciones mundiales. Y para finalizar, hablaremos sobre la causa detonante de esta Primera Guerra Mundial. Bueno, primero decir que a pesar de las tensiones entre las distintas naciones europeas mencionadas anteriormente, estas habían evitado enfrentarse directamente por años y años. Pero a pesar de todo esto, el 28 de junio de 1914, la paz en Europa llegaría a su fin cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria sufre un atentado que culmina en su muerte en la ciudad de Sarajevo, región de los Balcanes. Y un dato a resaltar es que Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Ese imperio dominaba entonces a los Balcanes. No obstante, allí existían movimientos nacionalistas de ideales yugoslavos, es decir, serbios, bosnios, croatas, que deseaban la independencia total. Pero sigamos hablando sobre esta causa detonante de la Primera Guerra Mundial porque hay muchos datos que debemos mencionar. Porque un dato muy importante mencionar es que a uno de estos grupos que recién hacíamos mención, estos grupos nacionalistas, pertenecían Gavrilo Princip, que fue el encargado de ejecutar el asesinato que se convirtió en la causa detonante de la Primera Guerra Mundial. Un mes después del asesinato, Austria le declaró la guerra a Serbia, pero esta, es decir, Serbia, contaba con el apoyo de Rusia. Toda esta situación trajo como resultado que se desencadenara el juego de alianzas que hizo que Francia apoyara al Imperio Ruso y por otra parte que Alemania apoyara a Austria. Y esta contienda se extendió y así se inició la Primera Guerra Mundial.
Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Ya, chiquillos, vimos lo que es las principales causas, grandes rasgos de lo que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, y lo que vamos a ver ahora es directamente el desglose de este tema. Primera Guerra Mundial. 1914, 1918. Y como sale aquí en la caricatura, son estos, en esta época, esta caricatura que hay de lo que es la Primera Guerra Mundial. Las alianzas que se armaron dentro de los países. Vamos a ver si esto no se queda pegado. Un momento. Un segundo, niños, señoritas, ahí partió. Primera Guerra Mundial. Como se planteó y como se explicaba en el video, era principalmente el tema y el escenario de esta guerra mundial fue el rivalismo que había dentro de los procesos, o más bien dicho, dentro de los países que estaban reinando en este momento. Recuerden que todavía no están conformados o todavía no se conforman los países que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Estamos hablando del Imperio Austrohúngaro, que es hoy en día Alemania. Bueno, no, obviamente también se nombra Rusia, que posteriormente vamos a ver que se transforma en la Unión Soviética, y nuevamente en la década de los 90 vuelve a ser nuevamente Rusia. Pero nos vamos a concentrar en la rivalidad de las potencias. Como dice aquí, la ambición política y territorial de algunas potencias europeas desataron este proceso de lo que se llamó la paz armada. ¿Por qué se le llama la paz armada? ¿Por qué se le llama la paz armada? Porque es un proceso donde se vivió este auge de la segunda revolución industrial, en donde aparecieron los nuevos combustibles, el petróleo y la electricidad, donde aparece este nuevo sistema de la industrialización y aparece una carrera armamentista. Todos los países empiezan cada vez a realizar más avances tecnológicos en el área armamentista. También, como lo nombró aquí, en el ámbito de la guerra bioquímica. Todos tenían una gran cantidad de armamento que nadie podía utilizar todavía. Esto era como estar cortando así, como dirían ahí con Gillette, el aire, porque estaban a la primera, como se le llama, insulto, intención, se lanzaba la guerra. Nadie quería arrojar la primera piedra, nadie quería partir esta gran guerra, porque todos tenían claro que querían quitarle el territorio al lado o querían hacer efectivas las alianzas. Ahí está. El principal punto, como partimos viendo, fue la causa económica. Esta causa económica partió más o menos dentro del siglo XIX a la década del siglo XX. Como les dije yo, partió la segunda revolución industrial. Partió esta gran segunda revolución industrial. Pensé que se quedó pegado esto. Ahí sí. Partió la segunda gran revolución industrial. Obviamente apareció la nueva energía, el petróleo y la electricidad. ¿Qué hizo petróleo y la electricidad? Que la industria pesada pudiera producir más rápidamente, que las maquinarias a vapor fueron todas reemplazadas por máquinas a petróleo y electricidad. ¿Qué es lo que trajo con ello? Una gran producción químico, siderúrgico y alimentario.
siderúrgico es esto, que se ve en la imagen, la industria pesada, la industria de los metales. Y con ello llegaron los avances tecnológicos, donde se apareció por primera vez el tanque, aparecieron los grandes buques de guerra, y obviamente se implementó y debido a distintos avances, porque todos estos avances tecnológicos muchas veces son errores o simplemente se inventó algo para cierta función, pero se descubrió que era mejor para la otra. La nueva organización del trabajo, apareció lo que se llama el Taylorismo y el Fordismo. ¿Qué significa esto? La producción en cadena. Se producía más rápidamente todo. Ya no teníamos solamente un artesano dedicado a construir, como yo siempre les doy el ejemplo de un zapato. Obviamente, eran varios artesanos que producían más zapatos al día porque uno cortaba el cuero, el otro lo armaba, el otro lo pegaba, el otro lo cosía y el otro lo vendía. Así empezó esta producción más rápida y toda esta producción y todo este gran avance tecnológico se concentró en el lado armamentista. Todos querían tener mejor armamento para protegerse de la invasión del próximo, porque todos tenían miedo a que ocurriera una guerra. El principal guerra, o sea, la última gran guerra que había ocurrido fue durante el siglo XIX, entre el Imperio Austrohúngaro y Francia, que venían peleando los terrenos de Lorena y Alsacia. En lo cual ganó Francia y le quitó estos dos territorios al Imperio Austrohúngaro, y de ahí siempre quedó esta rencilla. Y aquí empieza también a exacerbar el sentido nacionalista. Empieza a sonar mucho lo que es el nacionalismo. ¿Sí? Mi país, para mí, yo soy superior a mi vecino. Y obviamente la palabra que vamos a ocupar hasta el día de hoy, la globalización. Esta cosa de querer tener más territorio, expandir mi economía fuera de mi país y convertirme en una potencia mundial. Por eso digo, las causas económicas principalmente se caracterizó por la segunda oleada de la revolución industrial. Y acá vienen, obviamente, que dentro de esta gran revolución industrial, el ferrocarril y la industria metalúrgica tuvieron una gran importancia, porque el ferrocarril acortó muchas distancias, y en el tema de transporte, de poder transportar, obviamente, a menor tiempo y a mayor capacidad, productos y personas. Y la modernización de esta industria metalúrgica, que pasó de ser una industria tan artesanal a una industria más progresiva y más rendidora, que se podía producir más elementos diariamente que de una manera más artesanal. Después viene la rivalidad económica y militar entre Alemania e Inglaterra. La economía se manifestó en el territorio industrial, comercial y financiero. En lo militar, la nueva política alemana necesitaba una poderosa armada. Siempre hay que recordar que está Inglaterra, debido a que tienen que considerar ustedes que Inglaterra es una isla, en la cual es colinda con Escocia e Irlanda, en lo que ellos tienen una gran armada. Siempre tuvieron que preocuparse de tener una gran armada para poder defenderse de los ataques de los países extranjeros y también para poder expandir su economía fuera de su territorio. Y Alemania miraba eso, más bien dicho, la política alemana o del Imperio Austrohúngaro, también quería exactamente lo mismo. Quería avanzar, quería crear una gran armada y a la vez tener un gran poderío naval. ¿Cuáles son las dos grandes nuevas potencias que aparecen en esta época, que aparecen de a poquito, que surgieron muy despacio, que no, dentro de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, al final de la guerra, tuvo una intervención y Japón, más bien dicho, como dirían ustedes, pasó piola, no tuvo ninguna gran inserción directamente en la guerra, pero se fueron convirtiendo en potencias industriales y a la vez también potencias militares. Por eso aquí se surgieron nuevas potencias industriales, Estados Unidos y Japón, que se unieron a las ya existentes. Por un lado, a Gran Bretaña, Alemania y Francia.
Alemania le ganó terreno económico a Gran Bretaña por el carácter más competitivo y moderno de su industria y se erigió en el líder indiscutible de determinados sistemas productivos, como el siderúrgico y el químico. La gracia que tuvo Alemania fue que implementó, o más bien dicho, concentró todos sus avances tecnológicos en estos dos sectores. En el siderúrgico, que les vuelvo a decir, es la industria pesada, la industria de los metales. Y por el otro lado, el químico, el cual que favorece mucho, principalmente en un comienzo, a lo que es la salud. Principalmente a lo que es la salud. Obviamente que al mejorar mi sistema médico, al mejorar la salud, tengo un mayor auge en la población y una población mucho más rentable. Una población que puede trabajar sin mayor problema. Oh, ahí está. Obviamente, esta caricatura la que se le hacía era la que, como Inglaterra, para la época era la mayor potencia económica, también militar, dominaba el resto de los países. Alemania, que es lo que pretendía, era quitarle de una manera bastante pacífica, quitarle o ganarle en el ámbito económico. Por lo mismo, quería implementar, ganarle en su ámbito económico, y como obviamente Alemania se encuentra dentro del mismo territorio europeo, no anexo como una isla como es Inglaterra, le fue más fácil quitarle a estos personajes, o sea, quitar a estos países como aliados y también insertarse en su economía. Bélgica, Holanda y Rusia. Y también quería quitar, o ganarle más colonias a los que tenía Inglaterra. Recuerden que Inglaterra era uno de los países que tenía más colonias para la época fuera, en China, India y África. ¿Se va entendiendo más o menos algo? ¿Tienen alguna duda, consulta que quieran hacer respecto a lo que estamos viendo, los pormenores de la Primera Guerra Mundial? Todavía no vemos el desarrollo de ella. Acá vamos a ver el tema de lo que es el imperialismo. Nosotros ya en la clase pasada vimos un poquito de qué se trataba el imperialismo, y aquí vienen las grandes disputas por este imperialismo, por este problema económico. Hay que ver que acá claramente está distinguido cuáles son las colonias o cuáles son los territorios que dominaba cada país fuera de su propio lugar. Acá tenemos a Gran Bretaña, como les digo yo, es una isla que se encuentra frente a las costas de Francia. Obviamente el color rosa, un poquito más rosado, es donde Inglaterra tenía su posición o tenía sus colonias, que en un comienzo era Canadá. Tenemos Australia y Nueva Zelanda e India. Pero Australia y Canadá, obviamente son países independientes, pero que están todavía bajo un cierto dominio económico, político, social, bajo Inglaterra, bajo la tutela de ellos. También tenemos acá que Inglaterra tuvo colonia en Egipto, Sudán, la colonia del Cabo y principalmente en la India. Y esto era lo que los alemanes o el Imperio Austrohúngaro quería quitarle, porque si nosotros comparamos las colonias que tenía el Imperio Austrohúngaro alemán, eran muy pocas. Si se dan cuenta, aquí está Alemania, y acá tenemos solamente que en el África del Sudeste, en Yanganilia, algo es, y el Sahai y nada más. Y Camerún. Eran 3, 4 colonias que tenía Alemania, y lo que ellos pretendían era quitarle este imperialismo, quitar esta hegemonía económica, porque recuerden que Inglaterra podría estar acá, pero todo su comercio se iba directamente a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Sudán y la India. Y acá tenemos lo que es el Imperio Ruso. Dense cuenta que la África Occidental era francesa, también se encontraba en Madagascar, en Nueva Caledonia y en todo lo que es la Indochina, que posteriormente vamos a ver lo que es la guerra de Vietnam, en la cual Francia abandona ese territorio y se lo deja en manos de los estadounidenses. Pero este era el conflicto, o esto era el gran mapa durante el siglo XIX.
La mayor parte se había sido repartida por Francia y Gran Bretaña, todo el mundo. Si se dan cuenta, eran los que tenían las colonias más grandes y tenían más colonias fuera de su propio territorio. En lo cual eso era una gran envidia de este territorio alemán, o del Imperio Austrohúngaro, era una gran envidia que estos países tuvieran mayor reparto. Pero al comienzo, como dice, de la siguiente centuria, o sea, pasando para el siglo XX, Alemania superaba económicamente e industrialmente a los aliados. Principalmente su enemigo era Gran Bretaña. Pero, como dice acá, ese poder no se correspondía con la escasa entidad de sus posiciones ultramarinas. Eso significa que, obviamente, Alemania tenía una mejor economía, estaba mejor posicionado, pero no tenía grandes colonias, no tenía territorio fuera de su propio sector. Entonces, en eso estuvo chocando y ese era el gran conflicto que lleva o que están esperando ambas partes para iniciar esta guerra. O sea, ¿quién arroja la primera piedra? Dentro de este contexto económico, debido a que Alemania siempre quiso ganarle en la economía a Gran Bretaña o posteriormente a la Segunda Guerra Mundial conquistar su territorio, hoy en día, que lo vamos a ver posteriormente, pero es un pequeño dato en que el pueblo inglés critica a sus gobernantes porque Alemania jamás pudo invadir Inglaterra, pero hoy en día en el 2021 la economía inglesa depende de Inglaterra, o sea, depende, perdón, de Alemania, ya que Alemania, con una de sus grandes empresas y más emblemáticas, que sería Mercedes-Benz y Opel, son dueños de la industria automotriz inglesa. Los grandes emblemas ingleses son el famoso Rolls-Royce, Bentley, que son autos bastante costosos, pero hoy en día el conglomerado Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz, Volvo, que son empresas alemanas, compraron estas empresas inglesas y son dueñas de ellas. O sea, la crítica que se hace hoy en día es que Alemania jamás pudo ganarle una guerra a Inglaterra ni invadirla, pero sí le ganó en el ámbito económico al fin. Ya chiquillos, me quedan menos de un minuto, voy a desconectarme de esto, y me vuelvo a conectar al tiro para ver un poquito lo que es este nacionalismo radical y ver nuevamente la actividad que nos corresponde ver al día de hoy. Así que déjenme tomar la lista y partimos al tiro. Así que me desconecto y nos conectamos al tiro para ver la última patita del nacionalismo y la actividad. Así que voy a salir e ingresar.